Compañeras y compañeros, la última jornada ha sido intensa. El viernes 20 efectuamos una importante reunión del Consejo de Ministros con la participación de numerosos invitados y el domingo celebramos el cuarto pleno del Comité Central del Partido. Por su parte, desde el pasado jueves ha desarrollado la actividad parlamentaria previa al 9º periodo ordinario de sesiones de esta Asamblea Nacional, donde los diputados recibieron amplia información sobre los principales asuntos de nuestra actualidad y debatieron en las 12 comisiones permanentes temarios exhaustivos que resumen la labor desarrollada en el transcurso del año, en visitas, centros laborales, consejos populares, la participación en las asambleas locales del Poder Popular y el intercambio cotidiano con los electores acerca de los problemas más acuciantes del quehacer nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, no considero necesario extenderme en estas palabras y me referiré solamente a algunas cuestiones de mayor relevancia. A pesar de las tensiones asociadas a la crisis económica y financiera global, los efectos del bloqueo norteamericano, a lo que se suman nuestras propias insuficiencias, podemos concluir que la economía nacional ha mostrado en el primer semestre un desempeño favorable. El Producto Interno Bruto, el llamado PIB, creció un 2.1%, superior en 2 décimas al de igual periodo del año pasado, a lo cual contribuyó el significativo incremento del comercio y las construcciones. En sentido general, las actividades productivas fueron las que generaron el crecimiento de la economía, aunque en la agricultura el resultado todavía es discreto. No obstante haberse elevado la producción de arroz, leche y frijoles sin llegar a las metas del plan. El incumplimiento en la producción de carne de cerdo y cítricos limitaron el ascenso de este importante sector. La zafra azucarera, si bien estuvo lastrada por atrasos, falta de organización y deficiente preparación de la industria fundamentalmente, mantuvo la tendencia a su recuperación, creciendo en 17.1% la producción de azúcar. Sin alcanzarse la cifra planificada de ingresos turísticos, en la primera mitad del año se logra un aumento del 5,8% de los visitantes extranjeros y una mejora de los indicadores principales en esta actividad. Crecen en mayor proporción que las importaciones, las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, lo cual favorece a la balanza comercial del país y al cumplimiento estricto de las obligaciones financieras vinculadas al proceso de ordenamiento de las deudas con los principales acreedores, contribuyendo al rescate gradual pero sostenido de la credibilidad de la economía cubana. No obstante, se ha mantenido una tensa situación en las finanzas externas, agravada por las restricciones en la obtención de nuevos financiamientos. Se preserva el equilibrio financiero interno y, aunque insuficiente, se eleva la oferta a la población de materiales de la construcción en el primer semestre. El presupuesto del Estado, como se informó, ha mostrado un comportamiento aceptable, por lo cual se estima concluir el año en los marcos del déficit aprobado. En cumplimiento de los acuerdos del sexto Congreso, se ha venido desplegando el proceso de implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, a la par de suprimir viejas prohibiciones y la flexibilización adicional del trabajo por cuenta propia. Se ha entrado en una fase cualitativamente superior para la actualización del modelo económico con la elaboración y aprobación de la proyección estratégica de implementación
para el periodo 2012-2015, con su correspondiente cronograma de aplicación integral y paulatina. Al propio tiempo se dieron los pasos iniciales para la conceptualización del modelo económico del país y se aprobaron por la dirección del partido y del gobierno las políticas para encaminar el reordenamiento macroeconómico en las esferas crediticias de precios mayoristas y minoristas, así como la política fiscal, en cuyo caso se ha avanzado hasta la promulgación en esta sesión del Parlamento de la nueva ley tributaria. También se ha estudiado los principios fundamentales de la nueva política monetaria, todo lo cual sienta las bases para ejecutar las transformaciones más sustanciales del sistema económico de la nación. En cuanto al restablecimiento de la disciplina en las finanzas internas y la recuperación del papel del contrato como elemento rector en las interrelaciones de los diferentes actores del escenario económico nacional, tal y como se recoge en el lineamiento número 10, puedo informarles que comenzamos a apreciar los primeros síntomas positivos, sin dejar de reconocer que es muy largo y laborioso el camino a recorrer. Esta batalla, imprescindible para poner orden en la economía, solo se podrá ganar con las armas de la exigencia, el rigor y la sistematicidad de todos y cada uno de los dirigentes y funcionarios administrativos y empresariales y bajo el control permanente del partido. Por otra parte, fue aprobada la política para la creación experimental de cooperativas en actividades no agropecuarias, en correspondencia con el lineamiento número 25, previéndose la elaboración de una ley general de cooperativas, luego de transcurrido un plazo prudencial de estos experimentos. Igualmente se autorizó aplicar la fórmula de arrendamiento en los establecimientos de servicios gastronómicos que cuentan con una plantilla de hasta 5 trabajadores, de modo similar a lo efectuado en su momento con otros servicios personales como barbería, peluquería, reparación de calzado, por solo citar algunos. Esta decisión, junto a los experimentos ya mencionados de las cooperativas no agropecuarias, permitirán al Estado desentenderse de la administración de un conjunto de producciones y servicios de carácter secundario para concentrarse en el perfeccionamiento de la gestión de los medios fundamentales de producción que se mantendrán bajo la condición de empresa estatal socialista, que como expresa el lineamiento número 2, es la forma principal en la economía nacional. Con ese propósito, se ha seleccionado un grupo de organizaciones empresariales para la realización de experimentos dirigidos a dotarlas de autonomía suficiente y amplia facultad en su gestión económica y financiera, estableciendo un nuevo sistema de relaciones entre las empresas y el Estado. Esta experiencia de gran complejidad y magnitud facilitará la supresión de los frenos existentes para el desarrollo de las fuerzas productivas en el sector estatal y el diseño y posterior aprobación de una nueva ley de la empresa estatal socialista. Asimismo, se ha conformado un anteproyecto de Código del Trabajo con el objetivo de ajustar a las nuevas condiciones los derechos y deberes de los trabajadores, teniendo en cuenta la sostenida incorporación de fuerza laboral a las formas no estatales de gestión. Planificamos presentar este proyecto de ley a la Asamblea Nacional en julio del próximo año,
luego de que se discuta profunda y democráticamente con los trabajadores y los sindicatos. La creación de fórmulas que propicien la producción de alimentos ha sido también objeto de análisis en el marco de la implementación de los lineamientos. Con ese fin se adoptaron diversas medidas para eliminar las ataduras que restringen el funcionamiento y la gestión de las unidades básicas de producción cooperativa, conocidas por VPC, de modo que todas las formas de propiedad existentes en el campo cubano actúen en igualdad de condiciones. Al mismo tiempo se encuentra en fase de implantación la política para la comercialización de productos agropecuarios en las provincias de La Habana, Artemis y Mayabeque, con el objetivo de facilitar el acceso directo al mercado de las diferentes formas productivas, beneficiándose en mayor grado de las ventas a partir del rediseño de las arcaicas redes de distribución existentes. A 4 años de la entrada en vigor del Decreto Ley 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo y teniendo en cuenta las experiencias acumuladas, en los próximos días se emitirá un nuevo Decreto Ley en esta materia que, entre otros asuntos, ampliará hasta 67, 10 hectáreas, o sea, 5 caballerías, la entrega de tierras a usufructuarios que estén vinculadas a granjas estatales, VPC o Cooperativa de Producción Agropecuaria, CPA. Autorizará la construcción de viviendas permanentes en calidad de bienes churías y asegurará la continuidad del derecho de usufructo a familiares o personas que trabajan la tierra. En medio de estos cambios se ha venido cumpliendo el principio de que la revolución no dejará desamparado a ningún ciudadano imposibilitado de trabajar. Prueba de ello son los 110 millones de pesos en subsidios asignados a personas naturales para realizar acciones constructivas en sus viviendas. Asimismo, en cumplimiento de los lineamientos 249 y 250, fue elaborado un conjunto de medidas para la solución integral de los problemas que afectan a las familias cubanas en la cocción de alimentos, partiendo de la premisa de no modificar la matriz energética nacional basada en privilegiar la electricidad ante otros combustibles de uso doméstico, lo cual, sin duda alguna, resulta más racional para el país. Entre algunas de esas medidas se encuentra estabilizar la reparación y mantenimiento de los equipos eléctricos de cocción y la aplicación de políticas de precios y crediticias que favorezcan su reposición o la adquisición de medios más duraderos, de mayor calidad y de mejores prestaciones, incluyendo su producción nacional. En paralelo, se ha continuado el experimento en las provincias de Artemis y Mayabeque para delimitar las funciones entre las asambleas y los consejos de la administración provinciales y municipales, al tiempo que prosigue el perfeccionamiento de la estructura de los organismos de la Administración Central del Estado, de modo que se dediquen a las funciones estatales que les corresponden y no interfieran en la gestión del sistema empresarial, como fue explicado amplia y profundamente aquí en el día de hoy. En el contexto de la actualización del modelo económico, se ha prestado especial atención a la preparación de los cuadros, habiéndose graduado más de 2.500 en los diplomados en Administración Pública y en Dirección y Gestión Empresarial
a lo cual invitamos que participen a tiempo completo en dichos diplomados a los periodistas presentes y que se dediquen o que se dedican a esta actividad importante de las cuestiones económicas. La implementación de los lineamientos incluye además la elaboración de las bases del programa de desarrollo económico y social del país a largo plazo. Se trata, compañeras y compañeros, de que junto con la actualización del modelo económico dejemos de pensar en la supervivencia y pasemos a proyectar con racionalidad, profundidad y optimismo las principales líneas del desarrollo sostenible de la economía y los recursos e infraestructura que se requerirán para ello. Ustedes seguramente se han percatado en los diferentes informes presentados a esta Asamblea y en mi propia intervención de las recurrentes menciones al número de los lineamientos cuando se abordan aspectos relacionados con esto. Debo decirle que eso no es casual. Tiene toda la intención de ir fijando en nuestras mentes la firme voluntad de hacerlos cumplir y no permitir que decisiones trascendentales para el futuro de la nación se conviertan una vez más en letra muerta o durmiendo el sueño eterno de las gavetas. No se nos puede olvidar que esos acuerdos son frutos de uno de los ejercicios democráticos más amplios y profundos que ha llevado a cabo la revolución en consulta con el pueblo. Estoy convencido de que también comprenderán que una tarea de tamaña envergadura no puede cumplirse en un clima de indisciplina, desorden e impunidad. Es preciso superar viejos hábitos e imponer la exigencia y el rigor como norma de nuestra conducta cotidiana. No hay que estar inventando nada nuevo. Lo que se requiere es sencillamente que día a día nos exijamos a nosotros mismos y a los subordinados el estricto cumplimiento del deber en las tareas de cada uno. Ello constituye una de las líneas principales de mi trabajo en los cargos de primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, como medio imprescindible para generar y consolidar el cambio de mentalidad que requiere el cumplimiento de los acuerdos del sexto Congreso y la primera Conferencia Nacional del Partido. Tampoco alcanzaremos el éxito si nos dejamos llevar por la improvisación y el apresuramiento. No han faltado en el plano nacional y sobre todo en el exterior las apelaciones no siempre bien intencionadas para que aceleremos el ritmo de las transformaciones. En un asunto de tanto alcance, del que depende el futuro socialista e independiente de la patria, no habrá nunca espacio para los cantos de sirenas que nos llaman al desmontaje inmediato del socialismo y con ello imponer a la población las denominadas terapias de choque, o lo que es lo mismo, poner en peligro la estabilidad de la nación y la indestructible unidad del pueblo en todo el partido y la revolución. Proseguiremos avanzando con decisión, serenidad y audacia, sin prisas, pero sin pausas, evitando cometer errores de significación estratégica. En las dos últimas intervenciones ante este Parlamento abordé la actualización de la política migratoria, cuestión que no ha sido relegada en lo más mínimo. Por el contrario,
hemos continuado profundizando para su gradual flexibilización, teniendo en cuenta los efectos asociados y el escenario internacional. Hoy ratifico la voluntad de la dirección del partido y el Estado de acometer la reformulación de las normativas vigentes en esta esfera y proceder a su paulatina aplicación. En el orden internacional también hemos tenido una fecunda actividad. Conservo fresca en la memoria las impresiones de las recientes visitas oficiales a China y Vietnam, en la que constatamos el excelente nivel de nuestros vínculos bilaterales y la disposición para continuar reforzándolos en todos los campos. La ocasión fue propicia además para continuar el intercambio de experiencias acerca de la construcción del socialismo, partiendo de las características propias de cada país. Posteriormente, realizamos una visita de trabajo a la Federación de Rusia, que nos permitió pasar revista a las tradicionales relaciones de amistad entre ambas naciones y plantearnos nuevos propósitos para su fortalecimiento ulterior. Unos días antes, habíamos asistido a la conferencia sobre cambio climático en Río de Janeiro, 20 años después de la primera, donde se produjo la vibrante intervención del líder de nuestra revolución, el compañero Fidel, advirtiendo del peligro de extinción de la especie humana, denunciando las causas y aportando soluciones. En esta oportunidad nos reunimos con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a quien reiteramos la satisfacción y gratitud por el magnífico estado de las relaciones bilaterales, su perspectiva de desarrollo, y abordamos la crisis económica global. En la conferencia de cambio climático fue evidente que apenas nada se ha hecho para contenerlo, debido a la falta de voluntad política de los países industrializados. Los patrones de producción y consumo hoy prevalecientes en esas sociedades son aún más insostenibles, mientras se acelera la destrucción de las condiciones indispensables para la vida en el planeta. Al propio tiempo, no hay indicio alguno de que la profunda crisis económica global, resultado del egoísmo y de la injusticia, esté en camino de resolverse. Las fórmulas aplicadas por los gobiernos de los principales centros económicos giran todas en torno a la salvación de las clases privilegiadas, a la vez que se descargan sus terribles consecuencias sociales sobre los trabajadores, los desempleados, las minorías y los inmigrantes. Fruto de la política de principios de la revolución y de su trayectoria de solidaridad y amistad con los pueblos del mundo, se amplían y enriquecen nuestros lazos con países de todos los continentes. Nunca antes había sido más repudiada la política de hostilidad, guerra económica y subversión de los Estados Unidos contra Cuba. A los reclamos reiterados y abrumadoramente mayoritarios de la ONU para que se pongan fin al bloqueo, se suma la posición unánime de América Latina y el Caribe, expresada con extraordinaria fuerza y unidad en la llamada Cumbre de las Américas, efectuada en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Los acontecimientos más recientes acaecidos en el norte de África y el Medio Oriente demuestran que el gobierno de los Estados Unidos, con el concurso de sus aliados europeos, promueve sin ningún disimulo el derrocamiento por la fuerza de gobiernos soberanos, para lo que arma, financia y entrena grupos opositores sin dejar de recurrir a los mercenarios. Hace pocos días, la firme oposición de Rusia y China cerró el paso a un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
que abriría el camino a una agresión militar contra Siria. Hemos apoyado, y lo reafirmamos hoy, el derecho del pueblo sirio al pleno ejercicio de la autodeterminación y la soberanía, sin injerencia ni intervención extranjera. Deben cesar la violencia, las masacres y actos terroristas que cobran vidas inocentes, el trasiego de armas y dinero a los grupos insurgentes y la manipulación mediática con fines políticos. En nuestra región, Estados Unidos conspira con las oligarquías nacionales contra los gobiernos progresistas, comprometido con los legítimos reclamos de justicia social y de soberanía sobre los recursos naturales. El reciente golpe de Estado parlamentario en Paraguay evidencia que esta tendencia continúa, aunque se añadan otras modalidades a los clásicos golpes militares del pasado, que según nuestra opinión no han abandonado totalmente. Y ahí está el intento del golpe de Estado a Chávez en el 2002, el golpe de Estado petrolero con un altísimo costo en decenas o cientos de miles de dólares de costo para Venezuela, el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Zelaya, miembro de los países, de la Comunidad de Países del ALBA, el intento de golpe de Estado al presidente Correa en Ecuador por la policía, los intentos con separatismo dirigidos por los sectores más reaccionarios del país y de las oligarquías que subsisten en el mismo, en un momento, problemas con la policía, aparentemente por reclamación de aumentos salariales, etcétera, contra el presidente de Bolivia, Evo Morales. Y así sucesivamente. Y lo sucedido recientemente con una variante parlamentaria en Paraguay hace prácticamente unas pocas semanas. Y no serán las únicas vías. Cuando sea necesario, no tengan otros recursos, acudirán al tradicional puro golpe de Estado militar. Contra la revolución bolivariana no dejan de fraguarse planes de desestabilización con motivo de las próximas elecciones. Aprovecho la ocasión para, en nombre del pueblo cubano, testimoniar nuestra inconmovible solidaridad y apoyo a la patria de Bolívar y al hermano presidente Hugo Chávez Frías. También se conspira contra Cuba. Estados Unidos no cesa en el afán de formar su quinta columna en suelo patrio y en el empleo de novedosas tecnologías con fines subversivos. Crece la persecución de las transacciones financieras y el despojo de activos cubanos, como hicieron hace poco con la marca Habana Club, y se incrementan las campañas propagandísticas contra la revolución, cuyo último ejemplo es el desproporcionado tratamiento mediático y la tergiversación del ya controlado brote de cólera en la provincia de Granma, fundamentalmente en la ciudad de Manzanillo, para desprestigiar el sistema de salud cubano y sus logros reconocidos a nivel mundial. En consonancia con los preceptos de la política de cuadros acordada en el sexto Congreso del Partido y la primera Conferencia Nacional del Partido, desde hoy una mujer
representante de la generación nacida después del triunfo revolucionario, ha sido elegida como vicepresidenta en nuestro Parlamento. Me refiero a la compañera Ana María Mari Machado, miembro del Comité Central y diputada a esta Asamblea, quien se desempeñaba como vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular. Ana María sustituye en esta responsabilidad al compañero Jaime Crombet, el que solicitó la renuncia por razones de salud y atesora una brillante hoja de servicios a la revolución desde sus años de estudiante universitario. Primero en la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, la Asociación de Jóvenes Rebeldes y luego en la Unión de Jóvenes Comunistas, organización donde mantuvo una trayectoria ascendente hasta ocupar el cargo de primer secretario de su Comité Nacional y jefe de la columna juvenil del Centenario. Desempeñó importantes responsabilidades partidistas como primer secretario del Comité Provincial en La Habana y Pinar del Río, representante del partido y embajador de Cuba en Angola y miembro del Comité Central y de su secretariado. En su condición de jefe de la sección política del Frente Norte de Angola, en 1975 y comienzo del 76, participó en las acciones de ese mando militar contra las fuerzas intervencionistas del dictador Mobutu de la entonces República de Zaire. En la esfera gubernamental ejerció como vicepresidente del Consejo de Ministros. En consideración a sus relevantes méritos, cualidades personales y el profundo conocimiento al sistema de órganos del poder popular, el compañero Jaime trabajará conmigo en la atención a la comisión que elaborará el proyecto de modificaciones a introducir en la Constitución de la República en cumplimiento de los acuerdos del sexto Congreso del partido. Naturalmente, cuando ya supere esta situación de salud que presenta en la actualidad. Pocas horas nos separan de la conmemoración en Guantánamo del 59 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Al igual que entonces, son muchos los retos que tenemos por delante, pero también lo son las energías y la disposición, en este caso de todo un pueblo, para superarlos, bajo la dirección de su único, y lo decimos con orgullo, de nuestro único partido, con la misma valentía y optimismo de nuestros 5 héroes, a quienes enviamos un caluroso y fraternal abrazo. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Felicidades por el 59 aniversario del asalto al cuartel Moncada. A la próxima.